Víctor Sebastián Herrera se recostó en la butaca de cuero y contempló con satisfacción los contratos firmados. Los alemanes habían resultado puntuales y predecibles, exactamente el tipo de socios con los que prefería trabajar. 50 automóviles nuevos de gama alta adornarían en un mes los escaparates de sus concesionarios. Ignacio Patricio se dirigió al contable jefe, que estaba sentado enfrente con una calculadora en las manos. ¿Cuál es nuestro beneficio en esta operación? Morales se ajustó las gafas y hojeó los documentos con inseguridad. El beneficio neto será de unos 8 millones. Pero hay que tener en cuenta los gastos de logística y los detalles después. Lo importante es que volvemos a estar por delante de la competencia. Víctor se levantó y se acercó al ventanal panorámico de su despacho. Abajo brillaban los techos de los automóviles en el aparcamiento, su imperio crecía de forma metódica y estable. 20 años atrás solo tenía un punto de venta, ahora poseía una red de 5 concesionarios, y cada uno generaba ingresos estables. Sonó el teléfono móvil. En la pantalla apareció el nombre de su esposa. Alba, ¿cómo estás? Víctor, necesito hablar contigo. En la voz de Alba se percibía tensión. ¿Vas a llegar pronto a casa hoy? Tengo previsto estar a las 7. ¿Ha pasado algo? No, simplemente, asuntos de trabajo. Hasta luego. Víctor frunció el ceño. Después de 25 años de matrimonio había aprendido a distinguir las entonaciones de su esposa. Alba estaba claramente preocupada por algo, pero prefería no hablar por teléfono. Probablemente otra vez problemas con el personal de los salones de belleza, últimamente se quejaba a menudo de la rotación de empleados. En casa le recibió el aroma de un perfume caro y el tintineo de copas desde la cocina. Alba estaba poniendo la mesa, y Víctor no pudo evitar admirar a su esposa. A los 45 años parecía que no tenía más de 35, figura esbelta, cabello rubio cuidado, maquillaje impecable. El dinero gastado en cosmetólogos y gimnasios evidentemente había merecido la pena. ¿Qué celebramos? Preguntó, besando a su mujer en la mejilla. Tu éxito con los alemanes. Ignacio Patricio ya me lo ha contado. Alba puso en la mesa una botella de vino caro y se sentó enfrente. Víctor se dio cuenta de que jugueteaba nerviosamente con la servilleta. Víctor, necesitamos hablar seriamente sobre mi negocio. Te escucho. Las cosas en los salones van peor de lo que pensaba. La competencia es brutal, en cada esquina se abren nuevos locales. El alquiler ha subido un 30%, el equipamiento se ha quedado obsoleto, las clientas se van a establecimientos más modernos. Víctor bebió un sorbo de vino y miró atentamente a su esposa. Alba evitaba el contacto visual directo, señal inequívoca de que estaba muy nerviosa. ¿Cuánto dinero necesitas? Unos 5 millones. Para reformar 2 salones, equipamiento nuevo, campaña publicitaria. Entiendo que es una suma importante, pero... Alba, somos familia. Tus problemas son mis problemas. Mañana transferiré el dinero a las cuentas de los salones. El rostro de su esposa se iluminó, pero Víctor notó que la tensión no desapareció completamente. Hay otro problema más, continuó Alba. Necesito ayuda con la automatización. Las clientas modernas quieren hacer citas online, recibir notificaciones por SMS, programas de fidelidad. Y yo en esto soy un cero absoluto. Recurre a especialistas. Hay dinero. Ya he pensado en eso. Y, sabes, Máximo Vega me ha ofrecido ayudar. Gratis. Dice que le interesa probar sus fuerzas en un nuevo sector. Víctor asintió. Máximo Andrés Vega trabajaba como director de IT en sus concesionarios desde hacía 1 año y medio y había demostrado ser excelente. Joven, enérgico, con buena formación, exactamente el tipo de personas que hacen avanzar el negocio. Excelente idea. Máximo es un chico inteligente, entiende de tecnologías mejor que muchos. Que ayude. Durante la cena discutieron los planes de expansión del negocio. Alba se animó, contando sobre los nuevos servicios que quería implementar, sobre la captación de clientas VIP. Víctor escuchaba y pensaba en lo afortunado que había sido con su esposa. No todas las mujeres de 45 años son capaces de desarrollar su propio negocio con tanto entusiasmo. ¿Y cómo está Daniela? Preguntó cuando se agotó la conversación sobre el negocio. Preparándose para defender su proyecto fin de carrera. Llamó ayer, quejándose del director de tesis. Alba se levantó y empezó a recoger los platos.
Está en la residencia con sus amigas. Vida universitaria. Nosotros también fuimos jóvenes alguna vez. Víctor ayudó a su esposa a llevar los platos a la cocina y se fijó en un bolso nuevo en la mesita junto a la ventana. Caro, italiano, evidentemente no de los baratos. Bonito bolso. ¿Un regalo? Alba se quedó inmóvil un segundo, luego agitó la mano con indiferencia. Lo compré la semana pasada. Hay que estar a la altura del estatus de propietaria de salones de belleza. Las clientas se fijan en cada detalle. Tienes razón. La imagen es importante. Por la noche, tumbado en la cama, Víctor reflexionaba sobre el día transcurrido. El negocio alemán, los problemas de Alba con los salones, la ayuda de Máximo, todo encajaba lógicamente. Su esposa tenía razón, en el mundo moderno no se puede ir a ningún lado sin tecnologías. Qué bien que tuvieran un especialista así. Tras la pared sonó un teléfono vibrando. Alba hablaba algo en voz baja, luego colgó. ¿Quién era?, preguntó Víctor somnoliento. La recepcionista del primer salón. Problemas con la fontanería, mañana habrá que solucionarlo. Es molesto llamar a estas horas. Una avería no elige momento. Duerme. Alba se dio la vuelta de lado, y pronto su respiración se volvió regular. Pero Víctor permaneció despierto largo rato, mirando al techo. Algo imperceptiblemente estaba cambiando en su vida ordenada, pero no podía entender qué exactamente. Probablemente simplemente estaba cansado de un día intenso. A la mañana siguiente Alba se fue temprano, dijo que tenía que reunirse con proveedores de cosméticos. Víctor desayunó solo y se fue a la oficina. Máximo ya estaba sentado ante su ordenador, estudiando unos esquemas. Buenos días, Máximo Andrés. Alba me dijo que habías aceptado ayudar con la automatización de sus salones. Por supuesto, don Víctor. Es un proyecto interesante. El sector de la belleza tiene su especificidad, hay que pensarlo todo cuidadosamente. Gracias por no negarte. Esto ayudará mucho a la familia. Máximo sonrió. Siempre dispuesto a ayudar. Además, doña Alba es una mujer tan enérgica, da gusto trabajar con ella. Algo en la entonación del joven director de IT hizo que Víctor le mirara más atentamente. Pero el rostro de Máximo expresaba solo interés profesional. Pasaron 3 semanas desde aquella conversación durante la cena y Víctor empezó a notar cambios en el comportamiento de su esposa. Alba se había vuelto distante, como si pensara constantemente en algo. Por las noches se sentaba con el portátil, estudiando tablas y gráficos, y cuando él se acercaba, cerraba rápidamente la pantalla. Alba, ¿no descansamos? Ya son las 11. No puedo, Víctor. Necesito entender las previsiones financieras. La situación es peor de lo que pensaba. No levantó la vista del portátil, y Víctor sintió una extraña frialdad. Antes Alba siempre compartía con él los problemas laborales, le pedía consejo. Ahora se había encerrado en sí misma. ¿Puedo ayudar? Tengo experiencia dirigiendo negocios. Gracias, pero esto es específico de los salones de belleza. Tú no entiendes de esto. El tono era educado, pero frío. Víctor se encogió de hombros y se fue al dormitorio. Últimamente estas conversaciones ocurrían cada vez más a menudo. Al día siguiente Ignacio Morales le trajo los informes financieros. El Candiable Jeep parecía preocupado, se ajustaba las gafas más de lo normal y evitaba el contacto visual directo. Don Víctor, han aparecido nuevas partidas de gastos. Bastante importantes. ¿Cuáles exactamente? Integración IT con los salones de belleza de Doña Alba. Máximo Andrés ha facturado varios gastos para la compra de software especializado. Ignacio le entregó las impresiones. Víctor recorrió las cifras con la vista, las sumas eran realmente impresionantes. ¿1.500.000 por licencias de programas? ¿No es demasiado caro? Máximo Andrés explicó que se necesitan sistemas especializados para salones de belleza. Además, la integración con nuestras bases de datos de clientes. ¿Y cuál es el sentido de esta integración? Ignacio se encogió de hombros con inseguridad. Teóricamente podremos ofrecer servicios de los salones a nuestras clientas y los salones recomendarán nuestros automóviles. Ventas cruzadas. Víctor asintió. La idea sonaba razonable, aunque las sumas parecían infladas. Pero Máximo entendía mejor de tecnología SIT, quizás este fuera el precio de mercado del software especializado.
Por la noche decidió discutir este asunto con su esposa. Alba estaba sentada en la cocina con una taza de café y tecleaba algo rápidamente en el teléfono. ¿Con quién escribes? Con el proveedor de cosméticos. Estamos acordando nuevas líneas. Guardó el teléfono y miró a su marido. Víctor, necesito más dinero. La situación es crítica. ¿Cuánto? 3 millones. Entiendo que es mucho, pero si no invertimos ahora, lo perderemos todo. Víctor se sentó junto a su esposa. Durante 25 años de matrimonio nunca le había negado apoyo financiero a Alba, pero estas sumas requerían explicaciones. Cuéntame detalladamente para qué exactamente necesitas el dinero. Reforma del segundo salón, 1.200.000. Nuevo equipamiento cosmetológico, 800.000. Sueldos del personal y alquiler por 3 meses adelantados, 1 millón. Además publicidad y promoción. Alba hablaba clara y convincentemente, pero Víctor notó que otra vez evitaba el contacto visual directo. De acuerdo. Mañana transferiré el dinero. Gracias, cariño. Me salvas. Le dio un beso rápido en la mejilla y se levantó de la mesa. Voy a ducharme. Mañana me levanto temprano, reunión con un potencial franquiciador. ¿Franquiciador? Sí, una cadena de salones quiere comprar nuestra franquicia. Mucho dinero, si llegamos a un acuerdo. El sábado Víctor decidió pasarse por uno de los salones de su esposa. Hacía tiempo que no veía cómo iban las cosas sobre el terreno. La recepcionista, una chica guapa de unos 25 años, le recibió con sorpresa. ¿Don Víctor? ¿Doña Alba sabe que iba a venir? No, decidí darle una sorpresa. ¿Cómo van las cosas? No mal. Bastantes clientas, citas para 2 semanas vista. Víctor inspeccionó el salón. Todo parecía moderno y cuidado, no como un establecimiento al borde de la bancarrota. ¿Quizás su esposa exageraba los problemas? ¿Y cuándo tenéis prevista la reforma? La chica levantó las cejas con sorpresa. ¿Qué reforma? Renovamos todo hace medio año. Doña Alba no ha hablado de una nueva reforma. Víctor sintió una ligera perplejidad, pero decidió no profundizar en los detalles. Quizás se refería al otro salón. En casa encontró a Alba de excelente humor. Estaba de pie ante el espejo del recibidor, probándose un vestido nuevo. Bonito vestido. La reunión con el franquiciador fue estupendamente. Decidí celebrarlo con una compra. Alba se giró hacia su marido. ¿Están dispuestos a pagar dinero en serio por nuestra franquicia? Excelente. ¿Y dónde os reunisteis? En el restaurante de la Plaza Central. Querían discutir los detalles en un ambiente informal. Por la noche Víctor encontró el recibo del restaurante. Local caro, cuenta para 2 personas, unas 15.000. Extraño, Alba había hablado de una reunión de negocios, pero habían pedido evidentemente no una comida de trabajo, vino caro, platos exquisitos. Alba, ¿cuántas personas había en la reunión con el franquiciador? 2. El director de la cadena y el gerente general. ¿Y por qué el recibo es para 2? Alba se quedó inmóvil un segundo, luego se rió y agitó la mano. El director es una mujer, no bebe alcohol. Solo pidió ensalada y agua. La explicación sonaba lógica, pero algo seguía inquietando a Víctor. El lunes Máximo vino a su despacho. El joven director de IT parecía entusiasmado. Don Víctor, quiero informarle sobre el progreso del trabajo con los salones de Doña Alba. El proyecto avanza estupendamente. Te escucho. Ya casi hemos terminado de configurar el programa de fidelidad. Las clientas de los salones podrán obtener descuentos en la compra de automóviles y vuestras compradoras. Bonos en servicios de belleza. Un esquema mutuamente beneficioso. Suena interesante. ¿Y con qué frecuencia os reunís con Alba para discutir los detalles? Prácticamente todas las noches. Ya sabe, la especificidad de los salones de belleza requiere una elaboración minuciosa. Hay que tener en cuenta múltiples matices, tipos de servicios, categorías de clientas, ofertas estacionales. Máximo hablaba profesional y convincentemente, pero Víctor notó que al mencionar el nombre de su esposa sus ojos se encendían con un brillo especial. ¿Y dónde os reunís normalmente? En los salones, a veces en algún café cerca de ellos. Doña Alba prefiere discutir asuntos laborales en un ambiente tranquilo. Entiendo. Gracias por el trabajo.
Después de que se fuera Máximo, Víctor permaneció largo rato sentado junto a la ventana, reflexionando sobre la conversación. El joven evidentemente trataba el proyecto con entusiasmo. Está bien cuando un empleado se involucra completamente en el trabajo. Pero por alguna razón esto no le tranquilizaba. Por la noche Alba llegó tarde otra vez. Llamó hacia las 9 y dijo que se estaba reuniendo con Máximo para ultimar los detalles del programa de fidelidad. ¿Cuánto más? Un par de horas, no más. No me esperes, acuéstate. Víctor se acostó, pero no podía dormirse. Algo imperceptiblemente estaba cambiando en su relación. Alba se había vuelto más reservada, se retrasaba a menudo en el trabajo, pasaba menos tiempo en casa. ¿Y estas reuniones con Máximo? Por supuesto, el trabajo es trabajo, pero ¿todas las noches? Intentó alejar los pensamientos obsesivos. 25 años de matrimonio, la confianza es la base de su relación. No convenía buscar problemas donde no los había. Alba regresó hacia medianoche. Él fingió estar durmiendo y oyó cómo se movía silenciosamente por el piso, se duchaba. Cuando se acostó a su lado, olía ligeramente a perfume masculino. ¿Dónde os reunisteis?, preguntó en voz baja. En el nuevo café cerca del salón. Allí el wifi es bueno, cómodo para trabajar con portátiles. ¿Y el perfume? ¿Qué perfume? Hueles a perfume masculino. Alba se rió suavemente. El camarero, seguramente. Un chico joven, empapado en colonia. Estaba al lado cuando tomó nota. Se dio la vuelta de lado, dando a entender que la conversación había terminado. Víctor permaneció despierto mucho más tiempo, intentando entender por qué las explicaciones simples de su esposa no disipaban su inquietud. La mañana del martes siguiente Alba puso ante su marido una taza de café y se sentó enfrente con expresión seria. Víctor entendió inmediatamente que se avecinaba una conversación importante. Víctor, necesito discutir contigo una idea. Máximo ha propuesto crear un sistema CRM unificado para nuestros negocios. ¿Sistema CRM? Un programa de gestión de clientes. Imagínate, tus compradoras reciben automáticamente ofertas de mis salones, mis clientas obtienen descuentos en automóviles. Integración completa de bases de datos. Víctor asintió. La idea era realmente interesante. Pero para eso, continuó Alba, Máximo necesita acceso completo a tus sistemas financieros. Para configurar el cálculo automático de bonos, descuentos, comisiones entre nuestras empresas. ¿Acceso completo? Víctor frunció el ceño. Eso es serio. Por supuesto que es serio. Pero piensa en las perspectivas. Seremos los primeros en el mercado con un sistema así. Los competidores nos envidiarán. Alba se inclinó más cerca y Víctor sintió su perfume favorito. Víctor, entiendo tus recelos. Pero Máximo trabaja para ti desde hace 1 año y medio. ¿Confías en él, no? Confío, pero el acceso a las cuentas bancarias. No a las cuentas, sino a los sistemas de contabilidad. Necesita ver el movimiento de fondos para configurar correctamente las liquidaciones mutuas. Es una necesidad técnica. Víctor permaneció en silencio, reflexionando sobre la propuesta. Por un lado, el riesgo. Por otro, la posibilidad de llevar el negocio a un nuevo nivel. Déjame pensarlo. Por supuesto. Pero no demasiado tiempo. Máximo dice que la configuración llevará varias semanas. Cuanto antes empecemos, antes veremos el resultado. Durante los 3 días siguientes Alba volvía sutil pero insistentemente a este tema. Unas veces mostraba un artículo sobre las ventajas de los sistemas CRM integrados, otras contaba sobre competidores que supuestamente planeaban proyectos similares. Víctor, necesitamos ser los primeros. Si perdemos el momento, estaremos alcanzando durante años. ¿Y si algo sale mal? ¿Si el sistema falla? Máximo garantiza total seguridad. Tiene experiencia trabajando con sistemas bancarios. El viernes Víctor cedió. De acuerdo. Pero quiero discutir detalladamente con Máximo todos los aspectos técnicos. El rostro de Alba se iluminó. Excelente. Le llamo ahora mismo. Máximo apareció en el despacho media hora después con un portátil y una pila de documentos. Don Víctor, gracias por la confianza. Le muestro cómo funcionará el sistema. La hora siguiente Máximo explicó detalladamente el esquema de integración, mostró diagramas y algoritmos.
Todo parecía profesional y convincente. ¿Qué datos exactamente necesitarás? Acceso a los sistemas contables, bases de clientes, información sobre ventas. Además, acceso técnico a las interfaces bancarias para configurar las transferencias automáticas de bonos. ¿Y el control de las operaciones? Completo. Cada operación se mostrará en los registros, podrás seguir todos los movimientos en tiempo real. Víctor miró a Alba. Su esposa asintió alentadoramente. Bien. Ignacio Patricio te dará los accesos necesarios. Gracias por la confianza. No le fallaré. El lunes Máximo ya trabajaba con los sistemas financieros de los concesionarios. Ignacio Morales parecía sumamente preocupado. Don Víctor, ¿está seguro de que esto es correcto? Ha obtenido acceso a todas las cuentas. Temporalmente. Para configurar el sistema. Vigile todas las operaciones. Estoy vigilando. De momento solo transacciones de prueba por sumas pequeñas. Mientras tanto, el comportamiento de Alba se volvía cada vez más extraño. Empezó a organizar los llamados eventos corporativos para clientas VIP. Regresaba tarde, a las 11, a medianoche, a veces incluso más tarde. ¿Dónde has estado tanto tiempo? Preguntó Víctor cuando su esposa regresó a las 12:30 de la noche. Evento corporativo para clientas especiales. Las señoras ricas quieren atención exclusiva fuera del horario laboral. Alba parecía excitada y satisfecha. ¿Te imaginas? Hoy hemos atendido a la esposa de un diputado y a 2 empresarias. Están dispuestas a pagar el doble por un trato individual después del cierre del salón. ¿Todos los días estos eventos? No todos, pero a menudo. La demanda crece. Estoy pensando en ampliar el programa. Víctor asintió, pero una voz interior le decía que algo no iba bien. Su esposa otra vez olía a un perfume masculino desconocido, y el maquillaje parecía demasiado fresco para alguien que había trabajado hasta las 12:30 de la noche. El miércoles llamó Daniela. La voz de su hija sonaba disgustada. Papá, ¿qué le pasa a mamá? La he llamado 3 veces y ni siquiera me ha devuelto la llamada. Probablemente esté ocupada. Ahora tiene mucho trabajo. ¿Ocupada? Papá, ha dejado completamente de interesarse por mis estudios. Antes me preguntaba cada semana por el proyecto, y ahora. Le cuento sobre la defensa y me responde con monosílabos y tiene prisa por irse a algún sitio. Daniela, mamá está pasando un periodo difícil en el negocio. En cuanto se arreglen las cosas, todo volverá a su sitio. Y además se ha vuelto algo agresiva. Me gritó, dijo que no entiendo las responsabilidades de la vida adulta. Víctor frunció el ceño. Alba nunca le había levantado la voz a su hija. Probablemente esté cansada. El exceso de trabajo afecta al carácter. Papá, me parece que le pasa algo. Es como si viviera en otro mundo. Después de la conversación con su hija, Víctor decidió observar más atentamente el comportamiento de su esposa. Por la noche, cuando Alba se preparaba para ir a otro evento corporativo, se decidió por una pregunta directa. Alba, ¿no podrías permitirme ver alguna vez estos eventos VIP? Me interesa cómo está organizado el proceso. Alba se quedó inmóvil un segundo, arreglándose el maquillaje ante el espejo. Víctor, es un ámbito muy delicado. Las clientas pagan por confidencialidad y exclusividad. La presencia de extraños, incluso del marido de la propietaria, puede incomodarlas. No voy a molestar. Solo echaré un vistazo. Entiende, Alba se giró hacia su marido, he pasado meses construyendo relaciones de confianza con estas mujeres. Me cuentan secretos personales, discuten problemas íntimos. Si sienten que alguien está observando. Entiendo. Ten paciencia un poco más. En cuanto se estabilicen las cosas, te enseñaré todo el proceso sin falta. Alba besó rápidamente a su marido y se dirigió hacia la salida. ¿A qué hora volverás? No lo sé exactamente. Si se alarga, pasaré la noche en el piso de servicio encima del salón. No quiero despertarte a medianoche. Víctor siguió a su esposa con la mirada. ¿Piso de servicio? No sabía que Alba tuviera un piso de servicio. Al día siguiente decidió pasar por los salones de su esposa. El primero funcionaba en régimen normal, había pocas clientas. El segundo resultó estar cerrado directamente, en la puerta colgaba un cartel de pausa técnica. Extraño, murmuró Víctor. ¿Y dónde están los eventos corporativos VIP?
Por la noche intentó preguntarle a Alba más detalladamente. ¿Cómo fue la velada de ayer con las clientas? Estupendamente. Atendimos a 5 personas, los ingresos superaron las expectativas. ¿Y en qué salón hicisteis el evento? Alba reflexionó un momento. En el segundo. Allí hay más espacio para atención grupal. Pero si está cerrado por reformas. ¿Qué reformas? Alba frunció el ceño. ¿Quién te lo ha dicho? Lo vi yo mismo. Hay un cartel en la puerta. Ah, eso. Cerramos temporalmente la entrada principal. Usamos la de servicio. Para las clientas VIP es incluso mejor, más confidencialidad. La explicación sonaba razonable, pero Víctor igualmente sentía falsedad. ¿Puedes darme el número de ese piso de servicio? Por si acaso. ¿Para qué? Por si pasa algo. Una emergencia, enfermedad. Víctor, para allá. La voz de Alba se volvió cortante. Empiezas a comportarte como un marido celoso. Estoy trabajando, intentando salvar el negocio, y tú me haces interrogatorios. No te hago interrogatorios. Simplemente me interesan los asuntos de mi esposa. ¿Te interesan? Y cuando pido ayuda con créditos e inversiones, inmediatamente das dinero sin entrar en detalles. Pero cuando se trata de control, de repente te vuelves suspicaz. Alba se levantó de la mesa y se dirigió hacia la salida de la cocina. Pensaba que teníamos una relación de confianza. Por lo visto me equivocaba. Alba, no quería. Necesito pensar en nuestro matrimonio. Quizás nos hemos distanciado más de lo que suponía. Se fue al dormitorio, dejando a Víctor sentado en la cocina completamente desconcertado. El intento de averiguar la verdad se había convertido en un conflicto familiar. Alba había hábilmente cambiado el rumbo, convirtiendo sus preguntas justificadas en manifestaciones de desconfianza y celos. Víctor permaneció largo rato sentado a la mesa, reflexionando sobre lo que ocurría. Algo definitivamente no iba bien en el comportamiento de su esposa. Pero cada vez que intentaba llegar al fondo de la verdad, Alba encontraba la manera de eludir la respuesta, desviando la atención hacia sus defectos o problemas financieros del negocio. En el dormitorio estaba oscuro y silencioso. Alba yacía vuelta hacia la pared. Víctor se acostó a su lado, pero no se atrevió a hablar primero. Por primera vez en 25 años de matrimonio sintió que entre ellos había crecido un muro invisible que no sabía cómo superar. El sábado vino Daniela. Víctor se alegró, hacía tiempo que no se veían en familia. Su hija parecía cansada, evidentemente la preparación para la defensa del proyecto le costaba. ¿Cómo van las cosas con el proyecto?, preguntó, abrazando a su hija. El director de tesis exige constantemente rehacer el 3er capítulo. Dice que falta profundidad en el análisis de la jurisprudencia. ¿Y mamá no te ayuda? Quizás conseguir contactos, con quién consultarse. Daniela resopló. Papá, mamá los últimos 2 meses no se interesa en absoluto por mis estudios. Solo vive por los salones de belleza. En la mesa Alba realmente parecía distante. Respondía a las preguntas de su hija con monosílabos. Revisaba constantemente el teléfono. Mamá, cuéntame, ¿cómo van las cosas en los salones? Intentó Daniela entablar conversación. Difícil. Muy difícil. Alba levantó los ojos del teléfono. La competencia es feroz, se llevan a las clientas, el personal dimite. ¿Y papá ayuda? ¿Papá? Alba miró a su marido con una sonrisa extraña. Papá cree que la mujer debe quedarse en casa y ocuparse de las tareas domésticas. Víctor levantó las cejas sorprendido. Alba, ¿qué dices? Siempre he apoyado tu negocio. ¿Apoyado? Con dinero, sí. ¿Y moralmente? Alba dejó el tenedor y se giró hacia su hija. Daniela, tu padre vive con estereotipos de los años 90. En su opinión, la esposa debe ser un complemento bonito de un marido exitoso. Mamá, eso no es verdad. Es verdad, Daniela. Cuando intento desarrollar procesos empresariales modernos, implementar nuevas tecnologías, atraer especialistas jóvenes, él lo ve con suspicacia. Víctor sintió como todo se contraía por dentro. Alba exponía los hechos como si él realmente obstaculizara su desarrollo. Alba, nunca te he estorbado. ¿No me has estorbado? ¿Y la conversación de ayer? Me hiciste un interrogatorio sobre el piso de servicio, las clientas VIP, la hora de volver a casa.
como si no fuera una mujer adulta, sino una niña irresponsable. Daniela escuchaba atentamente a su madre, y Víctor veía cómo cambiaba la expresión de su rostro. Su hija evidentemente se inclinaba del lado de Alba. Mamá, ¿qué tecnologías estás implementando? Sistema CRM, integración con los concesionarios de papá, programas de fidelidad. Máximo Vega ayuda, joven, perspicaz, especialista en IT. Y papá también le ve con desconfianza. No veo a Máximo con desconfianza, objetó Víctor. Simplemente creo que el acceso a los sistemas financieros. ¿Ves? Alba se dirigió a su hija. En cuanto oye hablar de soluciones modernas, inmediatamente empieza a hablar de riesgos y limitaciones. Mentalidad conservadora. Daniela asintió. Mamá, te entiendo. En la universidad nos enseñan que el negocio debe ser flexible e innovador. Exacto. Y tu padre se ha quedado en el siglo pasado. Víctor permaneció en silencio, entendiendo que cualquier palabra suya sería vuelta en su contra. Alba creaba hábilmente la imagen de una empresaria progresista incomprendida por un marido conservador. Después del almuerzo, Daniela habló largo rato con su madre en la cocina. Víctor oía sus voces amortiguadas, pero no podía distinguir las palabras. Cuando su hija se preparaba para irse, le abrazó algo más fríamente de lo habitual. Papá, intenta apoyar más a mamá. Ahora lo está pasando mal. Siempre la apoyo, Daniela. Quizás simplemente empezar a hacerlo de otra manera. ¿Más modernamente? El lunes en la reunión Máximo presentó un informe sobre el progreso de la integración de sistemas. Estaban presentes todos los jefes de departamento, incluido Ignacio Morales. El proyecto se desarrolla con éxito, informaba Máximo. Ya está configurada la integración básica entre los concesionarios y los salones de belleza. Los primeros resultados superan las expectativas. ¿Qué resultados concretos? Preguntó Víctor. Las ventas cruzadas han crecido un 20%. Las clientas de los concesionarios usan activamente los servicios de los salones de belleza, obteniendo descuentos por el programa de fidelidad. ¿Y la eficiencia financiera? Máximo reflexionó un segundo. Aún es pronto para hablar de cifras exactas. Pero la tendencia es positiva. Doña Alba es realmente una empresaria talentosa. Piensa estratégicamente, ve perspectivas a largo plazo. ¿A diferencia de quién? Se interesó Víctor. No comparo, sonrió Máximo. Simplemente constato un hecho. No todas las mujeres son capaces a los 45 años de desarrollar tan enérgicamente un negocio. Normalmente a esta edad la gente ya piensa en estabilidad, tranquilidad. La indirecta era transparente. Víctor sintió como por la sala pasó un murmullo apenas perceptible. Los empleados se miraban entre sí, evidentemente captando el subtexto. Bien. Continuad trabajando, dijo Víctor secamente. Después de la reunión se le acercó Ignacio Morales. El Constable Chief parecía preocupado. Don Víctor, necesito hablar con usted. A solas. Te escucho. Ignacio miró alrededor, asegurándose de que nadie oía. Tengo preguntas sobre las transferencias que hace Máximo Andrés. Sumas muy importantes. ¿Cuáles exactamente? En las últimas 2 semanas han salido casi 3 millones. Oficialmente, para compra de equipamiento especial para los salones de belleza y licencias de software. ¿Y extraoficialmente? He comprobado los proveedores. La mitad de las empresas están registradas recientemente, direcciones falsas. Además, los precios están inflados 2 o 3 veces comparado con los de mercado. Víctor frunció el ceño. ¿Estás seguro? Absolutamente. Aquí están las impresiones. Ignacio le entregó una carpeta de documentos. Víctor recorrió con los ojos facturas y contratos. Realmente, muchas partidas parecían sospechosas. ¿Qué propones? Congelar las operaciones hasta aclarar las circunstancias. O al menos exigir a Máximo Andrés informes detallados. Bien. Mañana hablaré con él. Pero la conversación no tuvo lugar. Por la mañana Alba recibió a su marido en estado de extrema indignación. Víctor, ¿qué significan tus quejas contra Máximo? Ignacio Patricio le llamó ayer, exigiendo no sé qué documentos adicionales. Pedí verificar algunas facturas. Las sumas son importantes, quiero asegurarme de que son correctas. ¿Asegurarte? Alba agitó las manos.
¿Sospechas que Máximo es deshonesto? No sospecho. Simplemente quiero entender en qué se gasta el dinero. En salvar mi negocio. En implementar tecnologías que nos llevarán a un nuevo nivel. Y tú te comportas como un paranoico. Alba, cálmate. No me calmaré. La voz de su esposa se volvió estridente. Máximo trabaja prácticamente gratis, ayuda a nuestra familia, y tú le sospechas de ladrón. No acuso a nadie de robar. Entonces, ¿para qué estas comprobaciones? ¿Para qué obligas a Ignacio a espiar a Máximo? Alba se acercó, y Víctor vio verdadera ira en sus ojos. ¿Sabes lo que pienso? Simplemente tienes envidia. Máximo es joven, moderno, entiende de nuevas tecnologías. Y tú te sientes obsoleto e intentas desacreditarle. Eso es absurdo. ¿Absurdo? Entonces explica por qué constantemente pones en duda cada una de sus decisiones. ¿Por qué no confías en una persona que ayuda a tu familia? Víctor entendió que la discusión llegaba a un callejón sin salida. Alba otra vez hábilmente daba la vuelta a la situación, presentándole como culpable. Bien. Que continúe trabajando. Pero quiero informes semanales sobre los gastos. ¿Informes semanales? Alba se rió, pero la risa era fría. Víctor, te estás convirtiendo en un pesado. Máximo ya dedica un montón de tiempo al papeleo en lugar de ocuparse de asuntos reales. Alba, es mi dinero. Tengo derecho a controlar los gastos. ¿Tu dinero? Los ojos de su esposa se entrecerraron. ¿Y mis 25 años de vida gastados en apoyar tu negocio qué son? ¿Y mi trabajo en los salones de belleza? No me refería a eso. Exactamente a eso te referías. Alba se dirigió hacia la salida de la cocina. ¿Sabes qué, Víctor? Necesito pensar en nuestra relación. Quizás tú y yo vemos la vida de forma demasiado diferente. Se fue, dejando a Víctor sentado a la mesa con sensación de derrota total. Cada vez los intentos de averiguar la verdad se volvían en su contra. Alba virtuosamente convertía sus preguntas justificadas en manifestaciones de desconfianza, envidia y conservadurismo. En la oficina el ambiente también se había caldeado. Máximo andaba sombrío, Ignacio evitaba cruzar la mirada con Víctor. Los demás empleados sentían la tensión y cuchicheaban por los rincones. Al final de la semana Víctor entendió que se había quedado aislado. Su esposa le acusaba de desconfianza y conservadurismo. Su hija le consideraba un obstáculo para la carrera de mamá. Los empleados veían su conflicto con el popular director de IT. Y mientras tanto, el dinero seguía escapándose de las cuentas bajo los plausibles pretextos de modernización y desarrollo del negocio. El lunes por la mañana un mensajero trajo a Víctor una carta certificada. Reconoció el sobre de la firma del bufete de abogados antes incluso de abrirlo. Dentro estaban los documentos del divorcio. Víctor releyó varias veces la demanda, sin creerse lo que veía. Alba exigía la disolución del matrimonio y división de bienes, la mitad de los concesionarios, la mitad de los inmuebles, la mitad de los ahorros de 25 años de vida en común. En la justificación estaba escrito, durante los años de matrimonio la demandante prestó apoyo integral al demandado en el desarrollo de su negocio, invirtió medios propios y trabajo en el asunto común, lo que le da derecho a una compensación justa en la división de bienes. Las manos le temblaban cuando marcó el número de su esposa. Alba, ¿qué significa esto? Significa que ya no puedo vivir con una persona que no confía en mí y oprime mi personalidad. La voz era tranquila y decidida. Alba, hablemos. Ven a casa, discutamos todo tranquilamente. No hay nada de qué hablar, Víctor. He tomado una decisión definitiva. 25 años he sacrificado mis ambiciones por tu carrera. Ahora quiero vivir para mí. Pero somos familia. Éramos familia. Y ahora me ves como una enemiga que atenta contra tu dinero. Alba guardó silencio, luego añadió más suavemente. Víctor, no quiero pelear. Simplemente somos personas diferentes. Tú quieres estabilidad y control, y yo desarrollo y libertad. Mejor separarnos por las buenas. ¿Dónde vives ahora? En el piso de servicio encima del tercer salón. Necesito tiempo para pensar en el futuro. ¿Qué tercer salón? Si solo tienes dos. Estoy abriendo el tercero. Máximo ayudó a encontrar un buen local e invirtió dinero en el desarrollo del proyecto. Se ha convertido en mi socio comercial. ¿Y de dónde sacó el dinero? El sueldo de director de IT no es tan alto.
Tiene ahorros. Además, un crédito con garantía hipotecaria. Máximo cree en las perspectivas de los salones de belleza. Por la noche Víctor se sentó en la casa vacía e intentó entender dónde había cometido el error. Quizás realmente había controlado demasiado a su esposa. Quizás no le había dado suficiente libertad para la autorrealización. Recordaba los últimos meses, sus sospechas, preguntas, exigencias de informes. Posiblemente Alba tenía razón, se había convertido en un celoso pesado que ahogaba la iniciativa de su esposa. Al día siguiente llamó Daniela. La voz de su hija estaba llena de compasión. Papá, mamá me ha contado lo del divorcio. Lo siento mucho. Daniela, no entiendo qué está pasando. Parecía que ayer éramos una familia feliz. Papá, quizás vale la pena intentar reconciliarse. Mamá dice que te has vuelto demasiado suspicaz y no la dejas desarrollarse como persona. Siempre he apoyado su negocio. Le daba dinero, no le impedía trabajar. Pero el apoyo no es solo dinero. Mamá necesitaba sentir tu confianza, comprensión. Daniela calló. ¿Sabes lo que más me gusta de Máximo Vega? Cree en las capacidades de mamá. Dice que es una empresaria talentosa que puede alcanzar grandes alturas. ¿Y yo acaso no decía eso? Lo decías. Pero no tan sinceramente. Siempre tenías la sensación de que tú eras el principal y el negocio de mamá era así, un hobby. Víctor colgó con el corazón pesado. ¿De verdad había sido un marido tan egoísta? ¿De verdad durante un cuarto de siglo de matrimonio no se había dado cuenta de cómo oprimía la personalidad de su esposa? El jueves por la noche no pudo más y fue a ver a Alba. La dirección del tercer salón la había dado a través del abogado para la correspondencia oficial. Resultó ser un edificio nuevo en un barrio prestigioso. Víctor subió al segundo piso, donde según las palabras de su esposa se encontraba el piso de servicio. Estuvo mucho rato llamando al timbre sin que respondieran, luego se oyeron pasos. ¿Víctor? Alba se asomó por la puerta entreabierta. ¿Para qué has venido? A hablar. Intentar arreglarlo todo. Le dejó entrar a regañadientes. El piso era pequeño pero acogedor. Muebles caros, flores frescas, evidentemente mano femenina. Bonito arreglo. Máximo ayudó con la reforma y los muebles. Tiene buen gusto. Se sentaron uno frente al otro, y Víctor miró atentamente a su esposa. Alba parecía descansada y rejuvenecida. Nuevo corte de pelo, vestido caro, ojos brillantes. Alba, he pensado mucho en nuestra relación. Quizás tengas razón, me he vuelto demasiado conservador y suspicaz. ¿Quizás? Alba levantó una ceja. Víctor, me hacías interrogatorios, comprobabas cada recibo, dudabas de cada decisión. Perdón. Simplemente tenía miedo de perderte. ¿Miedo de perderme? ¿O miedo de perder el control? Víctor permaneció en silencio, entendiendo que cualquier respuesta suya podía ser interpretada en su contra. ¿Qué hay que hacer para que vuelvas? Preguntó finalmente. Alba permaneció largo rato en silencio, mirando por la ventana. Víctor, no lo sé. Demasiadas cosas han cambiado. He sentido el sabor de la libertad, la independencia. He empezado a vivir para mí, no para tu tranquilidad. Pero nos queríamos. Nos queríamos. Pero el amor puede desaparecer si no se alimenta con confianza y respeto. Se levantó y se acercó a la ventana. ¿Sabes? Con Máximo me siento diferente. Ve en mí a una empresaria fuerte, no simplemente a la esposa de un hombre exitoso. Víctor sintió una punzada dolorosa. ¿De verdad el joven director de IT entendía a su esposa mejor que él mismo? Máximo es buena persona, reconoció. Pero nosotros tenemos un cuarto de siglo de vida en común. Un cuarto de siglo durante el cual me fui disolviendo gradualmente en tu sombra. La conversación continuó 2 horas, pero Víctor no consiguió la reconciliación. Alba era educada pero inflexible. Agradecía los años de vida en común, pero insistía en el divorcio. Quizás al menos posponer los trámites oficiales. ¿Darte tiempo a pensar? ¿Para qué? La decisión está tomada. Alba, estoy dispuesto a cambiar mi comportamiento. Confiar más, controlar menos. Es tarde, Víctor. Algunas cosas no se pueden arreglar con palabras. Al irse de casa de su esposa, Víctor se sentía completamente destrozado. En unos meses su vida ordenada se había derrumbado.
Negocio exitoso, matrimonio estable, relaciones de confianza con su hija, todo había resultado frágil e ilusorio. El viernes por la mañana Ignacio Morales entró en su despacho. El contable jefe parecía sumamente preocupado, pálido, con ojos rojos, evidentemente no había dormido en toda la noche. Don Víctor, necesito hablar con usted. Muy en serio. Te escucho. Ignacio miró hacia la puerta, asegurándose de que no había nadie cerca. Ya no puedo callar más. Lo que pasa en la empresa es un delito. Víctor sintió como todo se contraía por dentro. ¿Qué delito? Máximo Andrés lleva 3 meses robándole. Millones han ido a cuentas ficticias. Ignacio Patricio, ¿de qué habla? De hurtos por suma especialmente importante. La voz del contable temblaba. Me obligó a firmar documentos falsos, me amenazó con despedirme. Pensé que era temporal, pero las sumas crecen cada semana. Ignacio sacó del maletín una carpeta gruesa. Aquí están todas las pruebas. Contratos falsos, empresas ficticias, esquemas de sustracción de dinero. Además hay algo que le va a doler especialmente saber. ¿Qué exactamente? Doña Alba. No es víctima, don Víctor. Es cómplice. El mundo alrededor de Víctor empezó a derrumbarse lentamente. El contable continuaba hablando, pero las palabras llegaban como a través del algodón. Tengo grabaciones de video de sus reuniones. Lo planearon todo de antemano. El divorcio, la división de bienes, el nuevo negocio con su dinero. Ignacio le entregó una memoria USB. Véalo usted mismo. Solo, prepárese para lo peor. Víctor tomó la memoria con manos temblorosas y la insertó en el ordenador. En la pantalla apareció un video, grabación de la cámara de vigilancia de un café. Alba estaba sentada en una mesa frente a Máximo, entre ellos había documentos. Transferimos el dinero a través de empresas ficticias para compra de equipamiento, decía Máximo. Ya he abierto 3 empresas pantalla. ¿Y Víctor no se dará cuenta? Preguntaba Alba. No se dará cuenta si tú le distraes. Monta escándalos, acúsale de desconfianza, cambia de tema. Alba se reía. Es tan ingenuo. 25 años creyendo cada palabra mía. Víctor avanzó la grabación. Otro video, Alba entregaba a Máximo una memoria USB. Aquí están las contraseñas de todas las cuentas, decía su esposa. Y la firma de Ignacio en los documentos falsos. Excelente. A final de mes sacaremos otros 5 millones. Después del divorcio abriremos nuestra propia cadena de salones. ¿Y qué pasa con Víctor? Máximo se encogió de hombros. Que se las arregle con las deudas. Nosotros estaremos lejos. Víctor apagó el video. Las manos le temblaban tanto que apenas podía sujetar el ratón. 25 años de matrimonio, un cuarto de siglo de amor y confianza, todo había resultado ser mentira. ¿Cuánto han robado? Preguntó con voz ronca. Según mis cálculos unos 20 millones, respondió Ignacio. Quizás más. Algunas operaciones no llegué a seguirlas. 20 millones. La cifra no cabía en su cabeza. Era dinero no solo de su familia, sino de empleados, socios, planes de futuro. ¿Dónde están ahora? La voz de Víctor sonaba muerta. Máximo Andrés se fue hace una hora. Dijo que se reunía con doña Alba para discutir la expansión del negocio. La dirección. ¿Qué dirección? ¿Dónde se reúnen? Explotó Víctor. Ignacio se echó atrás ante la furia en los ojos del jefe. Es su esposa, usted debe saber dónde vive. Víctor agarró las llaves del coche y se precipitó hacia la salida. Ignacio gritaba algo tras él, pero las palabras se ahogaban en el ruido. Por el camino Víctor no recordaba ni semáforos ni otros coches. En su cabeza solo había una obsesión, 25 años de su vida resultaron ser un engaño. La mujer a la que amaba más que a sí mismo, en quien confiaba sin reservas, le había traicionado por dinero y un amante joven. Aparcó junto al edificio conocido y subió al piso. Se detuvo ante la puerta del piso de servicio, intentando calmarse. ¿Quizás todo esto era una pesadilla? ¿Quizás ahora entraría y vería a su esposa trabajando con documentos? Víctor sacó la llave de repuesto, Alba le había dado una copia para casos de emergencia y abrió silenciosamente la puerta. Desde el dormitorio llegaban sonidos. Gemidos femeninos, voz masculina, crujido de la cama.
Víctor recorrió el pasillo como en sueños. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Lo que vio destruyó los restos de su mundo. Algo estalló en el pecho de Víctor. Un cuarto de siglo de amor se evaporó en una fracción de segundo, dejando solo una furia primitiva. Irrumpió en la habitación con un grito que hizo saltar a los amantes. Alba chilló, Máximo intentó agarrar la manta. «Víctor», gritó su esposa. «Esto no es lo que piensas». Pero Víctor ya no oía palabras. Agarró a Máximo por el cuello. El joven hombre intentaba liberarse, pero Víctor era más fuerte. Toda la rabia acumulada se volcó en un golpe, le dio con toda su fuerza en la cabeza contra la pared. Máximo se desplomó al suelo. Intentó levantarse, pero las piernas no le respondían. «Víctor, para». Alba se abalanzó sobre su marido y empezó a arañarle la cara. «¿Le vas a matar?». Víctor apartó a su esposa y se lanzó de nuevo sobre Máximo. Este intentaba arrastrarse hacia la salida. «20 millones, cabrón», rugía Víctor, dándole patadas en la entrepierna. «25 años de mi vida». «Víctor, para», gritaba Alba. «Te has vuelto loco». Agarró el atizador de la chimenea y golpeó a su marido en la espalda. Víctor se giró con el rostro desfigurado por la ira. «¿Y tú también, zorra?». El puñetazo le dio a Alba en el vientre. Se dobló por la mitad y se desplomó en el sofá, jadeando. Máximo aprovechó la pausa e intentó llegar a la puerta. Pero Víctor fue más rápido. Le cortó el paso y le agarró por el cuello. «¿Dónde está el dinero?», le gritaba. «¿Dónde está mi dinero?». «No. No lo sé», jadeaba Máximo. «¿No lo sabes?». Víctor tiró a Máximo al suelo y empezó a destrozar todo a su alrededor. Volcó el frigorífico, cayó con estrépito, derramando comida y cristales rotos. Alba intentaba levantarse, sujetándose el vientre. Su cara estaba desfigurada por el dolor y el terror. «Víctor, podemos explicártelo todo». «¿Explicar?». Víctor se giró hacia su esposa. 25 años de engaño. Te acostabas con este hijo de puta y me robabas el dinero. ¿No es así? Cállate. Víctor amagó pegarle a su esposa, pero se contuvo. En su lugar agarró su ropa y la de Máximo y empezó a tirarla por la ventana. El vestido de Alba, el traje de Máximo, la ropa interior. Todo voló a la calle bajo las miradas atónitas de los transeúntes. «Víctor, ¿qué haces?», sollozaba Alba. «Lo que debería haber hecho hace tiempo». Agarró a Máximo por las axilas y le arrastró hacia la puerta. Apenas se tenía en pie. «Como te vuelva a ver», le susurró Víctor, «te mato». ¿Entendido?». Máximo asintió, incapaz de hablar. Víctor abrió la puerta y echó al amante al rellano. «Y tú, fuera», le gritó a Alba. «No puedo salir así, estoy sin ropa». «Es tu problema». Víctor agarró a su esposa del brazo y la arrastró hacia la puerta. Alba se resistía, se agarraba a los muebles, pero él era más fuerte. «Víctor, la gente me verá». Lloraba. «Que te vean tal como eres en realidad». La echó al rellano junto al amante. Alba se tapaba con las manos, temblando de frío y vergüenza. «Como os vuelva a ver cerca de mi casa o mi oficina», Víctor se cernió sobre ellos, «os tiro desde aquí de cabeza». «No es una amenaza, es una promesa». Cerró de un portazo, dejando a las dos personas que le habían engañado temblando en el rellano abrazadas. Tras la puerta se oían sus voces ahogadas, el llanto de Alba, los gemidos de Máximo. Víctor se apoyó contra la pared y se deslizó lentamente hasta el suelo. 25 años de su vida acababan de terminar. Víctor puso la denuncia en la policía al día siguiente. Ignacio Morales entregó a los investigadores todos los documentos, grabaciones de video, esquemas de hurtos. El caso era tan evidente que en una semana arrestaron a Máximo directamente en la habitación del hospital. 20.400.000, dijo el investigador, revisando el material. Estaba en cuantía especialmente importante, grupo organizado. De 10 a 15 años de prisión. Citaron a Alba para interrogatorio como cómplice. Intentó presentarse como víctima, afirmó que Máximo la había engañado y forzado a participar en el plan. Pero las grabaciones de video decían lo contrario. Ciudadana Herrera, el investigador le mostró una impresión de mensajes del teléfono de Máximo. Aquí usted misma propone aumentar las cantidades del hurto.
Cito textualmente, Víctor se ha relajado completamente, podemos coger más. Alba palideció. Eso, él me obligaba a escribir eso. ¿Le obligaba a reírse de su marido? ¿Le obligaba a planear el divorcio y la división de bienes? Los salones de belleza fueron embargados como compensación por daños. El banco bloqueó todas las cuentas de Alba. El piso caro, el coche, las joyas, todo se vendió en subasta. Daniela se enteró de la verdad por su padre. Él le mostró las grabaciones de video, los documentos, le explicó todo el plan. Su hija escuchó en silencio, y con cada minuto su cara se volvía más pétrea. 25 años, susurró. Mamá nos engañó 25 años. Daniela, entiendo lo duro que es para ti. No, papá, no lo entiendes. Los ojos de Daniela estaban secos, pero llenos de dolor. Yo la defendía. Te decía que no la tratabas bien. Y ella se reía de nosotros. Cuando Alba intentaba llamar a su hija desde la cárcel, ésta colgaba. No respondía a las cartas. Su madre ya no existía para ella. El juicio fue rápido. Máximo recibió 10 años de prisión de régimen estricto. Alba, 5 años en suspenso con la obligación de compensar los daños. Pero no tenía con qué compensar, toda la propiedad que quedó después del divorcio ya se había vendido en las subastas. Víctor se sumergió de lleno en la recuperación del negocio. Despidió a la mitad de los empleados, contrató gente nueva. Implantó un sistema de control estricto, ahora cada transferencia de más de 100.000 requería su firma personal. No se puede confiar plenamente en nadie, le decía al nuevo contable jefe. Ni siquiera en la persona más cercana. Ignacio Morales siguió trabajando en la empresa. Víctor le perdonó, entendía que había sido víctima de Máximo igual que él. Pero ahora incluso con Ignacio era contenido y formal. Los concesionarios se recuperaron gradualmente. Los beneficios crecían. Pero Víctor había cambiado, se volvió más duro, desconfiado, comprobaba cada detalle personalmente. Al cabo de un año contrató a una joven gerente de ventas, Catalina Jiménez, 28 años, formación económica, referencias excelentes. La chica resultó ser competente y ambiciosa. Víctor Sebastián, ¿por qué no está casado? Le preguntó una vez durante una celebración de empresa. Estuve casado. 25 años. Resultó que fue en vano. Catalina era una chica inteligente y no volvió a hacer preguntas personales. Gradualmente establecieron una relación. Víctor fue cauteloso, comprobó a través de una agencia de detectives su pasado, situación económica, contactos. Solo tras asegurarse de que estaba limpia se permitió confiar. Pero incluso con Catalina fue extremadamente cuidadoso. Nada de cuentas conjuntas, ningún acceso a las finanzas de la empresa. Amor es amor, pero el dinero aparte. Eres muy desconfiado, dijo Catalina una vez. Tengo mis razones. Una fría mañana de diciembre el guardia de seguridad informó a Víctor que había venido una mujer a verle. Pedía una cita, decía que era asunto personal. ¿Cómo se llama? Alba Herrera. Víctor se quedó inmóvil con la taza de café en las manos. Pensaba que no la volvería a ver nunca. ¿Qué pase? La mujer que entró en el despacho poco se parecía a la Alba de antes. Demacrada, con chaqueta barata y vaqueros gastados. Raíces grises en el pelo, labios agrietados, manos de trabajadora. Víctor, la voz le temblaba. Víctor Sebastián, corrigió fríamente. ¿Qué necesita? Alba echó un vistazo al despacho, reforma nueva, muebles caros, tecnología moderna. El negocio evidentemente prosperaba sin ella. He venido a pedir perdón. Perdone, pero no tengo tiempo. Tengo una reunión dentro de 5 minutos. Víctor, por favor, escúchame. Dio un paso adelante, pero Víctor la detuvo con un gesto. No se acerque. Hable desde ahí. Alba se mordió el labio. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Me di cuenta de que cometí un error terrible. Máximo me engañó, me utilizó. Prometía montañas de oro, pero en realidad solo pensaba en el dinero. Continué. Decía que me amaba, que seríamos felices juntos. Pero en realidad solo necesitaba la firma en los documentos y acceso a tus cuentas. Víctor guardaba silencio, mirando a su ex esposa con ojos fríos. Víctor, fui una idiota. Creí palabras bonitas, perdí la cabeza. Pero ahora entiendo,
tú eras la única persona que me amaba de verdad. ¿Ha terminado? Vivo en una residencia para trabajadores. Limpio suelos en un centro comercial por las noches. La voz de Alba se quebró. No tengo nada. Absolutamente nada. ¿Y qué quiere? Quiero volver a casa. Quiero volver contigo. Seré una buena esposa, lo prometo. Nada de salones, nada de ambiciones. Solo me ocuparé de ti. Víctor se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. ¿Sabe qué es lo que más recuerdo de aquel video? Dijo sin volverse. Cómo se reía llamándome idiota. Cómo le decía a Máximo que nunca sospecharía de usted. Víctor. 25 años de matrimonio los cambió por dinero y sexo con un joven estafador. 25 años de mi amor y confianza. ¿Por qué? ¿Por la sensación de libertad? Se giró hacia ella. Lárguese de mi vida para siempre. Y no vuelva nunca más por aquí. Pero me di cuenta de mi error. Demasiado tarde. La voz de Víctor era helada. Algunas cosas no se pueden arreglar. La confianza es una de ellas. Pulsó el botón de llamada de seguridad. Acompañen a la señora a la salida. Y prohíbanle aparecer en el territorio de la empresa. Alba sollozaba, suplicaba, juraba amor. Pero Víctor ya no la miraba. Para él había muerto año y medio atrás en aquel piso de servicio. Cuando se cerró la puerta, permaneció largo rato junto a la ventana, observando cómo la pequeña figura en chaqueta barata desaparecía tras la esquina. Por la noche Catalina notó su aire pensativo. ¿Ha pasado algo? Un fantasma del pasado. Pero ya se ha desvanecido. Al cabo de un mes se casaron. Víctor insistió en un acuerdo prematrimonial, en caso de divorcio Catalina no recibiría nada del negocio. Ella accedió sin objeciones. ¿Confías en mí? Le preguntó la noche de bodas. Estoy comprobando, respondió Víctor honestamente. La confianza hay que ganársela durante años. Alba siguió limpiando suelos en el turno de noche. Vivía en una residencia con trabajadores inmigrantes, economizaba en comida, llevaba ropa de segunda mano. Máximo cumplía condena en prisión, le escribía cartas, le juraba amor, prometía casarse después de salir en libertad. Pero Alba ya no creía en promesas. Daniela se convirtió en una abogada exitosa, se casó, tuvo hijos. Alba solo veía a sus nietos en fotos de redes sociales, su hija la había bloqueado en todas partes. A veces, en las tardes frías, volviendo del trabajo a la residencia vacía, Alba pensaba en aquella casa donde fue feliz un cuarto de siglo. En el marido que la amaba sin reservas. En la hija que se enorgullecía de su madre. Todo eso lo había cambiado por una pasión momentánea y dinero robado. Y ahora pagaba por ello cada día de su vida destrozada. Y Víctor construía una nueva felicidad, con cautela, desconfianza, pero sinceramente. Ya no confiaba ciegamente en nadie, pero aprendió a amar de nuevo. Y eso, posiblemente, era lo correcto. Algunos errores no se pueden corregir. Algunas traiciones no se pueden perdonar. Y algunas historias no tienen final feliz, solo justo.